Muy buenos días, queridos hermanos. Bueno, ya le han mencionado a Raúl, me toca a mí, a mi día de este día, muy feliz porque ya estamos al final del libro de Apocalipsis. Vamos a terminar el día del capítulo 19, vamos a poner son 21 capítulos, sí, ya estamos a puertas del inicio de este libro. ¿Y qué final vamos a tener? Hoy día mismo se nos abren las puertas de este final y vamos a ver el maravilloso mensaje que Jesús tiene para nosotros. Pero antes de eso me gustaría partir contándole un poco de la historia. Una de mis aficiones personales es la historia. Me encanta investigar la historia universal. Y bueno, hay una pasada de historia que me gusta mucho, que es que, si los quiero compartir, quiero que ustedes la conocen. Vamos a ver, esto va a ser como un poco un misterio. Voy a tratar de historia y ustedes van a decir al final si que le chuntaron o no al evento histórico que estoy haciendo. Así que veamos. Les quiero contar que en 1933, el representante del Partido Nacional Socialista Alemán salió electo en las candidaturas, dejándolo como canciller de la nación. Esta elección se debió a varios factores, pasando por una agresiva campaña publicitaria hasta amenazas a varios partidos políticos y rivales. Pero esto no quita el hecho de que un porcentaje no menor se vio seducido por las promesas de esta persona, la de devolver a Alemania su esplendor exterior, devolver a una nación fuerte y poderosa, en contraposición a cómo había quedado después del derrota en la Primera Guerra Mundial, la cual, como ya sabemos, tuvo consecuencias devastadoras para el país. Todo esto creó un ambiente de resentimiento en la población, por lo cual buscaban un líder fuerte que le diera seguridad y promesas de un futuro mejor. Y todos estos puntos los cumplía el nuevo siriano, el cual era Adolf Hitler. Veo que sabe mi historia, así que muy bien. Lamentablemente estas promesas, como ya sabemos, eran vacías. No solo tenían como punta de lanza una visión racista contra judíos, eslavos, gitanos, homosexuales, comunistas, socialistas y básicamente cualquiera que se pusiera al régimen de Hitler, lo cual conllevó a la generación más grande de la historia. Y no solo esto, que también para cumplir con estas promesas tuvo que impulsar la nación a una gran campaña militar, la cual aseguraba ganar, pero como sabemos fue derrotado por los aliados y esto provocó que Alemania fuera dividida y la volvió el estado satélite de las potencias victoriosas. Y irónicamente la volvió la antítesis de lo que Hitler prometía, una nación que estaba al borde de la muerte y la ruina económica. En este punto de la historia creo que nos pareció obvio que la decisión de seguir a Hitler era pésima. Claramente estos seguidores no eran más que unos locos con ideas de grandiosidad. Claramente nosotros de haber estado ahí no lo hubiéramos elegido. Sin embargo, estamos en una situación similar al pueblo de ese entonces. Y al igual que ellos, nosotros también somos seducidos constantemente por nuestro enemigo. Y esta persona también consigue adeptos a montones con grandes e increíbles promesas, al igual que las promesas que hace Hitler. Pero a diferencia de nosotros, a diferencia del pueblo alemán, nosotros debemos elegir sabiamente el lado del cual nos identificaremos, para no ser los perdedores al final de este guerra. Entonces, hermanos, ¿cómo nos aseguremos de encontrarnos el lado victorioso en el desenlace de esta historia? Veamos qué dice el texto al respecto. Como siempre les invito a abrir sus Biblias que tienen a mano. El texto de hoy se encuentra en Apocalipsis 19, vamos a ver desde el versículo del 11 al 21. Y antes de comenzar hagamos una oración para pedirle a Dios que los ilumine en este momento. Recordemos que no importa cuán grande sea tu esfuerzo intelectual, nada de la palabra se nos es revelada si no es por la obra misteriosa y divina del Espíritu Santo. Señor, esta mañana te queremos pedir que tú abras nuestro entendimiento para poder entender mejor tu palabra. Que este mensaje se quede no solo anidando en nuestras mentes, sino en nuestros corazones. Permite entenderlo y que lo pongamos en práctica de nuestro día a día. Lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son llamas de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre. Su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre sus caballos blancos. De su boca sale la espada afilada para herir con ella a las naciones y la regirá con barra de hierro. Él mismo pisa el lagar del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes, Señor de Señores.
vi un ángel que estaba de pie en el sol. Clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, congréguense para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y sus jinetes, carne de todos los hombres, libres e esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta, que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lado del fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que sale en la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron con sus carnes. Hermanos, esta es palabra de Dios. Lo primero que leemos en este pasaje es sobre un personaje que viene en un caballo blanco. Esto ya nos da indicios, por lo menos en la gente de esa época, que el que venía acá era un rey conquistador, ya que el caballo blanco siempre es un símbolo de un rey victorioso. Por ejemplo, recordemos a Pedro de Valdivia, la estatua que viene en la Plaza de Armas, la de Baquedano, cuando estaba por lo menos en la Metro Baquedano, y también obviamente el caballo blanco de Napoleón. Todo esto son indicios, metáforas, y es que esta persona es también poderoso, un conquistador. Inmediatamente se nos revela el nombre de este personaje. Se nos dice que es fiel y verdadero, que han sido las características que se le han atribuido a Cristo desde que empezamos a leer esta carta. Esta carta parte diciendo que Cristo es aquel que es fiel y verdadero. Y por si tienen dudas de quién es esta persona, se nos dicen que además es el verbo de Dios, lo cual sabemos por Juan 1:1 que es la identidad del mismo Jesús. Luego se nos dice que Jesús, que es la persona de este caballo, hace la guerra con justicia y justa de la misma manera. Esto es una referencia a los Salmos 9:8, 72:2 y bueno, una serie más de salmos que puede estar aquí toda la mañana, entonces se menciona que Dios juzgará y castigará a los pueblos que oprimen a los suyos. Y en Hechos 17:31 es Cristo que lo dice esta acción. También se menciona que sus ojos son como una llama, son como llamas, ¿no es cierto? Y esta imagen ya fue usada al principio de la carta de Apocalipsis, específicamente en el 1:14 y en el 2:18. Y esto significa que Jesús es un juez que puede ver el espíritu de las personas, es decir, que sus ojos penetran hasta lo más profundo de la intimidad de las personas, por lo cual no puede ser engañado. Y bueno, también esta imagen es usada en Daniel, en Daniel 6, para mencionar al Hijo del Hombre. Entonces, de nuevo, aquí andan dando muchos indicios de que este famoso personaje, este rey victorioso, es efectivamente Jesús. Todas las críticas que se dan es de Jesús. También lo que tenemos que tiene es un símbolo de infinito poder. Recordemos que las bestias que hemos visto anteriormente tenían un número de tenemas en su cabeza, y este número significaba como su poder. Ahora Cristo, en contraposición, no tiene un número finito, sino que tiene muchas diademas. Esto implica que su rango es muy superior al de la bestia y sus profetas. Y además se nos dice que su nombre nadie lo conoce. Esto enfatiza su superioridad, ya que activamente cuando alguien, conociendo a una otra persona, significaba que ese alguien tenía poder sobre esta persona. Y como nadie conoce su nombre, significa que nadie tiene poder sobre Jesús. Entonces, una vez que ya sabemos quién es esta persona, que Jesús, se nos dice algo que es muy terrorífico, ¿no es cierto? Cuando uno lo lee chocante, se nos dice que viene empapado con sangre. Esta es la sangre de los que juzgan, lo cual es una referencia a los profetas, específicamente Isaías, en el capítulo 63. Y que además tiene un ejército celestial, que están todos montados sobre caballos blancos y con ropas de lino fino y blanco, que si recordamos al principio de la carta, son estas mismas ropas que vienen los santos, los fieles seguidores testigos de Jesús. Es decir, que este ejército está compuesto por los testigos, los seguidores fieles de Jesús. La espada, por un lado, que sale de su boca, significa que con su palabra castigará a las naciones. Esta de nuevo es una imagen sacada de Isaías, específicamente en el capítulo 11, 49. Y la vara de hierro es la misma que se menciona en Apocalipsis 12, lo cual simboliza que él reina sobre todo este cosmos, además de ser un símbolo mesiánico dado en los salmos, en el Salmo 2:9. Luego de establecer cuál es tu rol o cuál es tu, autoridad en el cosmos, que básicamente es el rey de todo el cosmos, nadie está sobre él, se nos dice cuál es su rol, qué es lo que viene a hacer. Y eso sale del versículo 15, que dice que él viene a pisar el lagar del furor de Dios. De nuevo, esta es una referencia a Isaías,
significa que Él viene a hacer el juicio de Dios. Él viene a juzgar a los pueblos. Y entonces Jesús viene ahora como Rey victorioso a hacer juicio a todo el mundo. Tiene un título que sabemos que es Rey de Reyes, Señor de Señores, el cual, bueno, si recordamos desde el libro de Daniel, ese mismo nombre quizás no Nabucodonosor, ¿no es cierto? Ese mismo, que él se decía Rey de Reyes, Señores, y Dios lo castiga. Bueno, aquí se lo estamos viendo que Jesús es el único digno de ese título. Él es el único que puede llamarse a sí mismo Rey de Reyes, Señor de Señores. De nuevo enfatizando su autoridad. Y la razón por la que en su manto y en su muslo está este título es porque antiguamente en el muslo es donde iba la espada de los guerreros. Y la espada de los guerreros se tomaba con la mano con lo que se hacían juramentos. Entonces aquí de nuevo está diciendo como la razón por la que está en su muslo y en su manto. No es solamente porque estaba de digno, sino que tiene un significado. Entonces en este caso viene como de conquistador. O sea, resumiendo, todas estas imágenes implican que cuando vuelva Jesús, ya no lo hará trayendo la paz y mostrado sobre un burro, como lo hizo en su primera venida, sino que lo hará como un rey poderoso, el cual va a hacer la guerra contra sus enemigos. Y lo hará no solamente por eso, lo hará como un rey victorioso, en que sí o sí ganará en esta batalla final. Luego, al finalizar el pasaje, se va a hacer una antesala de la gran batalla que es anunciada, ¿cierto? Por un lado está el ejército de Dios, de Jesús, con sus fieles testigos y él a la cabeza montado sobre este caballo blanco. Y por otro lado está el ejército de la bestia y del falso profeta, ¿cierto? Que son los identificados como los comandantes, los reyes de la tierra. Entonces, en la primera que se dice, antes de iniciar la batalla, hay un grito de victoria, un grito de victoria anticipatorio, que nos da este ángel, el cual invita a las aves del cielo, ¿es cierto?, a comer un banquete de carne. Y no se me gustará porque de dónde sale esta imagen, es como bastante grotesca, pero bueno, si nos ponemos en el contexto, en la antigüedad, las batallas se hacían fuera de la ciudad, ¿cierto? Obviamente ningún rey va a hacer una batalla en tu ciudad, la va a hacer afuera. Y afuera de la ciudad había campos de batalla en los cuales cuando las aves de rapilla, en los cuervos veían que se iban a batalla, hacían círculos alrededor, porque sabían que de ahí iban a haber muertos, entonces decían alimentar con esa carne esos muertos por ser de batalla. Entonces aquí lo que está diciendo es que llaman a las aves de rapiña a comer la carne de sus enemigos derrotados. O sea, está anticipando que estos enemigos, los enemigos de Jesús, serán derrotados en esta batalla final. Entonces este grito, si es este macabro, es un grito de victoria, el cual se cumple porque nosotros leemos que en un certamen, básicamente de un versículo a otro, vemos que el ejército de la bestia es derrotado y la bestia junto con su falso profeta es arrojada al fuego, ¿cierto? Lo cual simboliza su castigo eterno. Y todas las demás personas que fueron derrotadas por sus palabras, es decir, fueron juzgados por la misma palabra de Jesús. Fue la palabra de Jesús la que terminó derrotando a todos estos hombres que se decían poderosos. Entonces, queridos hermanos, la misión de Juan quiere decirnos que cualquier que se oponga a Jesucristo será inevitablemente destruido, porque en su segunda venida ya no viene a traer paz, viene a traer guerra, condenación y justicia para aquellos que oprimen a su pueblo. Y quizás tú piensas que estar del lado de Jesús es fácil, ¿no es cierto? Que puedes vivir siguiendo las costumbres de la actualidad y al mismo tiempo ser cristianos. Que por ejemplo puedes convivir con tu polola y ser fiel a Dios, o que identificarte con Cristo, eso puede ser la identificante con ideas políticas de tu preferencia. Y que como sos cristianas, según tu parecer, entonces te estás identificando con Jesús. Y llegas a dar un punto que te enfureces si alguien desafía esas ideas, diciendo que al defenderlas estás defendiendo tu fe. Pero en la carta de Juan nos recuerda constantemente que esto no es nada más que un enlace estático. No puedes ser fiel realmente al Señor cuando tu fidelidad está puesta en otras cosas, como tus deseos, miedos, ideología política o demás. ¿Eres fiel o no lo eres? O perseveras al final, como decía la Jackie, o no lo haces. Esta batalla no existe, se dan cuenta, como un empate. O eres ganador o eres perdedor. La descripción es clara. El ejército victorioso es el ejército de Jesús, no otro. Por lo tanto, el Espíritu Santo quiere que nuestra identificación con Cristo sea indisputable. El Espíritu Santo ha reservado un texto efectivamente para eso, para advertirnos del peligro que hay para aquellos que titubean entre identificarse con Cristo y con el mundo. Y también para consolar, recordemos que estos tiempos eran tiempos de persecución a los cristianos que estaban siendo perseguidos.
diciéndoles que ustedes van a ser parte de este ejército más vencedor si se mantienen fieles. Por lo tanto, hermanos, vivamos una vida claramente identificada con Cristo y en explícita oposición a la bestia. Si queremos ser los vencedores de esta guerra, no hay otra forma que al hacerlo que identificarse con el pueblo de Dios, el bando ganador de esta guerra. ¿Y qué puedes hacer para eso? Por ejemplo, deja de crear pornografía, que hoy día es bastante común en nosotros los hombres. Deja de consumir drogas o alcohol en exceso. Deja de poner tu dinero para tus intereses personales antes de los intereses de Dios. Vive en línea con lo que nuestro Señor nos enseña y no con lo que el mundo propone. Toma distancia de tus amigos, compañeros de trabajo, cursos, familiares y partidos políticos si es que esta va en contra de nuestra fidelidad a Dios, a pesar del rechazo y desprecio que esto pueda generar. Por último, queridos hermanos, retomo la pregunta inicial. ¿Cómo podemos asegurarnos nuestra victoria? Pues según el texto, la única forma de hacerlo es estar seguro de ser victorioso al final del desenlace cósmico de la historia, es identificarnos con el bando de Dios. No existe otra opción, salida escapatoria. No te confundas, no hay una tercera vía acá, o eres fiel a Dios, o no eres fiel a Dios. Si quieres vivir la eternidad gozando de la presencia de Dios, solo lo podrás hacer si te identificas clara e inequívocamente con Él. Y si no me creen, entonces recordemos lo que nos mismo Señor Jesucristo lo dijo en Marcos 8:38. Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él, cuando Él venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermanos, oremos. Señor, te queremos dar muchas gracias por este desafiante mensaje que nos das, que si bien parece duro, viene de tu amor, Señor, al recordarnos que no hay otra forma de ganar, no hay otra forma de estar contigo sin ser fiel a ti, Señor. Tú en tu amor no nos dejas con esta falsa creencia de que es fácil seguirte. Nos adviertes y nos dices que será difícil, pero nos vas a dar también nuestro consuelo, nuestra justa recompensa, Señor. Que esto sea la motivación y el impulso que al salir de acá usemos para ser fieles a ti, Señor, en todos los ámbitos que nos desenvolvamos. En nombre de Jesucristo, amén.